Hermana Doris. Muy bien, ya estamos comenzando entonces a transmitir en vivo y en directo a través de Facebook Live, a través de la página del hermano Néstor Sánchez de Facebook. Y muchas gracias a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, por estar aquí entonces en esta reunión, en este día miércoles 5 de marzo, en el cual nos reunimos todos los días de lunes a viernes aquí en la plataforma que dice La Divina Respuesta, que se transmite a través de Zoom para todos nuestros hermanos, y agradecemos a todos nuestros hermanos en Cristo que se reúnen a través de diferentes partes de América, incluso han habido hasta de Europa por ahí. Así que muchísimas gracias por apoyar con su presencia esta plataforma que, el único propósito que tiene es poder entonces eh, promulgar la palabra del Señor. El día de hoy tenemos a nuestro hermano Sergio Herrera, de allá de el estado de Veracruz en México. Ya no se me va a olvidar. Así que muchas gracias, hermano querido, por traernos entonces la palabra del Señor el día de hoy. Vamos a tener una oración entonces antes de comenzar y después de eso, vamos a dar el pase a nuestro querido hermano Sergio para que nos traiga la palabra del Señor. Hermano Ralph, usted sería tan gentil, por favor, de llevarnos en una Amén. oración, Bien. por favor. Amado y bendito Padre Celestial, a usted vamos a hacer una oración con el respeto y la reverencia que usted corresponde. Queremos pedir por nuestro hermano Sergio Herrera, quien va a exponer su palabra, que no olvide lo que estudió y usted le ilumine espiritualmente para que él nos edifique a nosotros. Queremos, Padre amado, recibir ese alimento espiritual que tanto necesitamos para ir andando en esta vida que es tan corta y prepararnos para ese cielo tierno preparado para nosotros. Gracias damos y pedimos todo, la bendición de todos los hogares que están conectados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, hermano Ralph, por esta oración de inicio. Vamos entonces a dejar a nuestro hermano Sergio Herrera el día de hoy para que nos traiga la palabra del Señor. Y recuerden ustedes, antes de eso, antes de darle el paso a nuestro hermano Sergio, que este estudio también será subido a la página de Iglesia de Cristo PDA, ahí en la plataforma de YouTube también. Más o menos entre media hora y una hora después de que este estudio termine. Entonces, todos aquellos que están observando, que verán este estudio, entonces también podrán revisarlo una y otra vez y pueden compartirlo también con con todas las personas que quieran. Hermano Sergio, adelante, que el Señor la bendiga. Muchas gracias, hermano Ernest. Gracias también a mis hermanos, a cada uno de ustedes por hacer esta invitación, ¿verdad? Y poder estar aquí con ustedes en esta tarde acá en México. Eh, Muchas gracias. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Verdaderamente, pues es un gusto poder verles nuevamente. ¿Sí puedo compartir pantalla, hermano? Sí, hermanito, está listo y preparado. Ok. Vamos a ver si me acuerdo. Muy bien, mis amados hermanos, hoy quiero compartir con ustedes eh, un tema pues, que yo le he titulado Jesús, la palabra eterna. Y es un tema, hermanos, que está ahí basado en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 5. Pero ahorita lo vamos a ir viendo, vamos a ir analizando conforme vaya transcurriendo eh, nuestro tema. Pero algo que quiero, hermanos, que cada uno de nosotros sepamos, es que lo que vamos a hablar aquí en estos textos, hermanos, es acerca de la deidad, de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, que Él es uno
Él es uno, al igual que el Padre, al igual, ¿verdad?, que el Espíritu Santo, y que eso fue precisamente lo que Jesús trató de demostrar a través de todo el Evangelio de Juan a un mundo en aquel tiempo, a un pueblo que realmente, hermanos, nunca lo pudo entender o no lo pudo comprender en su totalidad, ¿verdad? Aquí en Juan capítulo 1, versículo 1, dice en la versión Reina Valera, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Voy a ver, o vamos a ver más bien varias versiones aquí en este versículo para que vayamos entendiendo, ¿verdad? Lo que el apóstol Juan trata de decirnos en estos versículos que vamos a estar analizando. Eh, la Biblia de las Américas dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. La Biblia latinoamericana dice, en el principio ya existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y era Dios. La versión Dios habla hoy dice, en el principio ya existía la palabra y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. La palabra de Dios para todos eh, dice, antes del comienzo del mundo ya existía la palabra estaba con Dios y era Dios. Y la traducción en lenguaje actual dice, antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra estaba con Dios y la palabra era, era Dios. Bueno, si ustedes ven, hermanos, la mayoría de las versiones de las diferentes Biblias, ¿verdad? Que tenemos, eh, usan, usan, usan más la palabra que el verbo, se usa más. Bueno, entonces vamos a entrar, hermanos, en lo que es nuestro tema en esta tarde. Dice, por ejemplo, el versículo 1 y 2 del Evangelio de Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Este era en el principio con Dios. Bueno, podemos decir, hermanos, que eh, este pasaje de las Escrituras es uno de los más excelsos que podemos encontrar en la Biblia. De hecho, alcanza lo más elevado, hermanos, del pensamiento humano. Jesucristo, el Hijo de Dios, es la palabra de Dios. Es el creador de la vida, es el ser mismo y esencia de la vida. Lo que vamos a ver aquí es algo grandioso, algo que, eh, algo que tristemente, hermanos, muchas personas en este mundo no logran entender que Jesucristo es Dios. Posee la misma divinidad, la misma deidad que el Padre y que el Espíritu Santo. Dice el texto, versículo 1, en el principio. Así empieza diciendo el texto, en el principio. Esta expresión, hermanos, se refiere al tiempo antes de que el universo fuera creado por Dios, lo que indica
claramente la preexistencia del verbo, como dice la versión Reina Valera, haciendo referencia al verbo, haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La preexistencia del verbo, o sea, que nuestro Señor Jesucristo ya existía desde antes de la creación del mundo. Dice, en el principio era el verbo. El verbo, hermanos, aquí es un término en griego, logos, que es muy rico en significado. Significa la palabra, el mensaje, proclamación, declaración, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y podemos decir, hermanos, que en la época del Nuevo Testamento, el logos, o sea, la palabra, tenía connotaciones muy especiales, tanto para los judíos como para los gentiles. Como por ejemplo, para los judíos que tenían las escrituras del Antiguo Testamento, para los judíos por medio de la Septuaginta y otros escritos en griego, significaba la presencia poderosa y creativa de Dios a través de su palabra. Era la palabra de Dios la que tenía el poder. Por ejemplo, en el Salmo capítulo 33, versículo 6, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. En Génesis capítulo 1, versículo 3, hablando cómo Cristo, ¿verdad? Era el que estaba en el principio, la palabra era la que tenía poder, la palabra de Dios. Dice Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Luego dice el versículo 6, luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Versículo 9, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Versículo 14. Luego dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Dice el 20. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Versículo 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Bueno, podemos ver que Cristo, hermanos, el verbo era el que estaba obrando allá, ¿verdad? En la creación junto al Padre y junto al Espíritu Santo. Bueno, eso era para los judíos que tenían el conocimiento de la palabra verbo, el logos. Ellos sabían, hablando acerca de lo que Juan les estaba enseñando ahí, ellos deberían de haber entendido quién era realmente nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pero eso era para los judíos. Pero para aquellos hermanos que no eran judíos,
pudo muy bien haber pensado del término logos en un sentido filosófico como una unidad coherente que llena y ordena el universo. El apóstol Juan, en esta carta trasciende, va más allá de esta comprensión en el Evangelio y le confiere este título, Logos, a Jesús. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si hablaba del verbo, se estaba hablando de la palabra, verbo y palabra, pero aquí el apóstol Juan trasciende, va más allá de todavía de lo que era el verbo o la palabra y declara, hermanos, enfáticamente, enfáticamente que aquel verbo fue hecho carne, tomó un cuerpo humano y habitó, vivió entre ellos ahí. O sea, el pueblo judío lo vio desde que nació. Todo mundo, judíos y no judíos, vieron el nacimiento de Jesús, vieron cómo creció, conocieron a su madre, conocieron a su padre, ¿verdad? Terrenales. Y, y llegó el tiempo en cuando él llegó a una etapa de la vida en que empezó a predicar, pero fue aquel verbo, la palabra encarnada, encarnada. Bueno, luego dice, hermanos, ahí en el versículo 1 y 2, en el principio era el verbo, dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo era Dios. ¿Qué está diciendo Juan aquí, hermanos? Bueno, que el Logos es igual con el Padre en esencia y deidad. Está enfatizando, dice, y el verbo era Dios. No era un Dios, como dicen los testigos de Jehová, con D minúscula, que fue creado, parte de la creación de Dios. No, era igual al Padre, era igual al Espíritu Santo, en unidad, en igualdad, en esencia y divinidad. Y con esta enfática declaración, Juan dice o está afirmando que Jesús es Dios. Y esto, hermanos, no solamente lo enfatiza aquí en estos textos, sino que lo enfatiza a través de todo el Evangelio de Juan. No solamente lo enfatizó con palabras en la manera de predicar, sino que Jesús lo demostró haciendo hechos prodigiosos, haciendo milagros maravillosos que ningún hombre jamás había hecho, enfatizando el propio Jesús, su divinidad, su divinidad. El verbo era Dios. Entonces, hermanos, Cristo era preexistente. Cristo era preexistente. Dice el versículo 2, este era en el principio con Dios. Cristo era preexistente. Esto significa, hermanos, que estaba allí antes de la creación. Él existió desde antes de tiempo. Él es eterno. En el principio, esa palabra en el principio, arché, griego,
no significa desde el inicio, sino que Jesucristo ya estaba allí. Él no fue algo creado. Él nunca tuvo un principio. Estuvo en el principio con Dios. Estuvo en el principio con Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 5, cuando Cristo hace la oración intercesora al Padre, llegamos al versículo 5 de Juan 17, y eleva estas palabras al Padre y dice a través de esta oración, dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, dando a entender que antes de que existiera el mundo, antes de que existiera la creación, Jesucristo estaba allá arriba al lado del Padre, ¿verdad? Bueno, y luego en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 58, cuando Jesucristo está dialogando con aquellas personas incrédulas, ¿verdad? Que no querían reconocer su existencia, su divinidad, les dice en Juan 8, 58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy, yo soy. Bueno, entonces, hermanos, tenemos aquí en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y luego dice, y el verbo era Dios. Bueno, esa palabra era es en el principio, es en el tiempo imperfecto griego de eimi, que es la palabra utilizada muchas veces por nuestro Señor Jesucristo cuando él enfatizaba ser el gran yo soy, que significa, esa palabra significa existencia continua. Estaba declarando Jesús su eternidad, su divinidad, su divinidad. Él ya existía. Ese es el testimonio de Juan. El testimonio de Juan es que Jesucristo era la palabra, era el verbo, ya existía, estuvo antes, estaba antes, existió antes de que el mundo existiera. Él estaba al lado del Padre, allá arriba en el cielo, ¿verdad? Él era el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Él estaba y está cara a cara con Dios por siempre, por toda la eternidad. Eso es lo que Juan está enfatizando, mis amados hermanos, aquí eh, en este versículo 1 y 2. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar y ahora llegamos al versículo 3. El versículo 3 dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué nos quiere dar a entender este texto? Vamos a leerlo nuevamente. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Claramente nos dice ese texto, hermanos, nos los enfatiza que nuestro Señor Jesucristo es el creador. Él es el creador. Cristo es el creador. El verbo
la palabra, era el agente activo de Dios en la creación, siendo él mismo eterno con Dios. En Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y luego dice el 17, y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. El verbo, la palabra, no fue creado, sino que él era el creador. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero vamos a analizar un poquito más profundo esto, hermanos. Todas las cosas. Dice ahí, todas las cosas por él fueron hechas. Todas las cosas. Esa palabra, hermanos, todas las cosas, en el griego significa que cada detalle de la creación, no la creación en su totalidad, sino cada pequeño detalle, cada elemento y cosa, cada ser y persona, ya sean materiales o espirituales, angélicas, humanas, han llegado a ser y a existir por Cristo, por nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer nuevamente Colosenses 1:16. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Todo, absolutamente. Y dice aquí el versículo 3 de Juan 1:3, todas las cosas por él fueron hechas. Esa palabra fueron hechas significa llegar a ser. No es que Jesucristo o no es que el Padre, no es que Dios allá en la creación, ¿verdad? Que cuando estaban formando el mundo tuvieran algo para hacer algo o para poder hacer algo, fabricar algo. No, decían la palabra. No había absolutamente nada. Y decían la palabra y se hacía de la nada. Se dice o se está diciendo, hermanos, que nada existía, ninguna sustancia ni materia. Dios no tomó algo fuera de él para crear el mundo. Cristo, la palabra, no tomó más que su voluntad y poder. Él pronunció la palabra y creó cada pequeña cosa de la nada. Así por insignificante que podamos ver a los ojos del ser humano, nosotros, todo fue hecho por él. Todo. Todas las cosas fueron hechas. Entonces, Cristo fue el que creó todas las cosas, una por una, en la creación, en conjunto con la deidad. Cristo era el agente activo, la persona que hizo todas las cosas. La creación, hermanos, era su función y su obra. Cristo no fue un ser creado como muchos dicen, sino que Él era el creador del universo.
el creador del universo. Veamos que tienen dos declaraciones. Una declaración positiva dice, todas las cosas por él fueron hechas, y la declaración negativa, sin él, nada de lo que ha sido hecho era hecho. La palabra nada significa ni siquiera una cosa, ni siquiera un detalle era hecho sin él. ¿A qué nos lleva esto, hermanos? Bueno, a que el mundo es de Dios. Él lo hizo. Cada elemento del mundo, uno por uno. Esto significa que Dios no está lejos de él como creador. Dios no está en un lugar remoto, alejado del mundo, o despreocupado, o desinteresado acerca de lo que sucede en el mundo. No, Dios se preocupa por el mundo, se preocupa por cada persona del mundo. Los problemas del mundo no son la culpa de Dios. Los problemas del mundo se deben al pecado, a la actitud y a la maldad del corazón del hombre. La respuesta a los problemas del mundo no es el hombre, la respuesta es Cristo. Que los hombres se vuelvan a Cristo, que entreguen su vida a Él, y entonces se podría ver un verdadero cambio en el mundo. Porque Dios hizo el mundo con amor, con entrega. Dios quiere lo mejor para sus criaturas. Sin embargo, el hombre es el que corrompió todo, todo esto, todo lo que hay en el mundo. El hombre lo echó a perder, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿por qué decimos esto? Que la solución es Cristo, hermanos. Que solamente en Él o en Dios está la solución. La solución no es el hombre, no es lo que el hombre pueda hacer. Es Dios o es Cristo. Dice el versículo 4 y 5. Versículo 4 y 5. Dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Así dice la Biblia de las Américas. Así dice la Biblia de las Américas. Bueno, veamos qué dice ahí, hermanos. En Él estaba la vida. ¿Acaso no es verdad eso? ¿No es verdad que en Dios está la vida? Por ejemplo, si, si nosotros vamos a Efesios capítulo 2, dice el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Luego dice el versículo 4, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Por qué? Porque en Él está la vida. Cristo es la vida. Este evangelio, hermanos, usa este término 36 veces aquí y se refiere, ¿verdad?, a la vida que el hombre puede llegar a encontrar cuando busca o se une a nuestro Señor Jesucristo. Él dice en el Evangelio de Juan, capítulo 6, dijo Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie
nadie viene al Padre si no es por mí. Pero no solamente dice que Él es la vida, Él dice ahí que en Él estaba la vida y dice, y la vida era la luz de los hombres, la luz de los hombres. Jesús se llama a sí mismo la luz del mundo, la luz del mundo. Juan 8:12, otra vez dice ese texto, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, tendrá la luz de la vida. Y Juan describe la misma esencia de Dios como luz. En la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. No hay tinieblas en él. El término aquí, hermanos, describe la naturaleza divina de Cristo, su pureza, libre de pecado. El Señor vivió una vida perfecta, sin mancha ni arruga. Aquella luz verdadera alumbra, dice, en las tinieblas. O sea, los hombres debieron darse cuenta al ver la vida perfecta que Jesús vivió en un mundo de tinieblas, debieron darse cuenta que Él era el Hijo de Dios. ¿Quién puede vivir una vida perfecta sin pecado en medio de tanta maldad? ¿Quién? Cristo lo hizo. Cristo era luz para las personas, con sus buenas obras, con su vida perfecta que él vivió. La gente tenía o debía de haberse dado cuenta que él era el Hijo de Dios, el Mesías esperado, el Salvador del mundo, ¿verdad? Y dice que la luz brilla en las tinieblas. En medio de tanta maldad, la vida de Cristo debía de brillar en medio de tanta maldad. La palabra tinieblas, hermanos, es un término que denota corrupción espiritual y moral y que es propia de la naturaleza del hombre que tiende a hacer lo malo, tiende a pecar, ¿verdad? Pero no por herencia, como muchos dicen, sino porque hacemos lo mismo que hizo Adán y Eva. Tendemos a pecar, tenemos tenemos la opción de ser santos o de ser pecadores, y la mayoría de las personas optan por mejor ser pecadores. Ellos mismos toman esa decisión. Jesús vino a hacer una invitación a la humanidad y a sacarla de las tinieblas, a sacarlas de esa oscuridad moral y espiritual en la cual se encontraban las personas, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Dice ahí el versículo 5, dice, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron, no la comprendieron, ¿verdad? Aquí llama la atención a la manifestación del verbo al mundo, del Hijo de Dios, que no puede o no desea ese mundo comprenderle a nuestro Señor Jesucristo. Y vemos qué ocurrió al no entender quién era, al no darse cuenta que él era la luz del mundo, que él era el Hijo de Dios, que él era el Verbo encarnado, y no lo comprendieron, sino que mostraron un rechazo hacia él, hermanos. ¿Qué hace la gente hoy en día? Lo mismo. Tienen la misma actitud. Se muestra el mismo rechazo.
No comprenden aquel que es la luz verdadera, no comprenden aquel que es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y la gente sigue sumida en la misma oscuridad, en las mismas tinieblas. Y a pesar de que hoy se cuenta o se tiene la palabra de Dios que brilla, que puede hacerle abrir los ojos a las personas y hacerles ver que Jesucristo es el único camino, la gente sigue teniendo la misma actitud negativa que tuvieron en el tiempo cuando Jesucristo anduvo predicando, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí a Cristo como la vida y como la luz, que vino a alumbrar a un mundo de tinieblas, pero el mundo no comprendió, no entendió a la luz. Pero vamos a ahondar un poquito más acerca de esto. Cristo es la fuente de luz. Cristo es la fuente de luz. Veamos la afirmación cuando él dice que es la vida. Cristo era la luz de los hombres. Desde el principio el hombre debió de conocer esa vida, debió de conocer a Dios de una manera personal e íntima, porque Jesucristo anduvo personalmente con las personas, lo veían literalmente, pero no lo entendieron. Cristo, tener a Cristo ahí enfrente de ellos era como tener el conocimiento de la vida. Cristo era la luz de los hombres. Yo me imagino la vida de Cristo, esa vida perfecta, viviendo en un mundo de oscuridad, cómo brillarían el Señor con su vida, con sus hechos, con su manera de ser, con su manera de obrar y de hacer las cosas en medio de un mundo corrompido. ¿Cómo? Hay otra manera, hermanos, de decir esto. Desde el principio, Cristo era la luz de los hombres, era la calidad del ser del hombre, era la esencia del ser del hombre, era el poder del ser del hombre, era la fuerza del ser del hombre y era la energía del ser el hombre. Cristo lo es todo en la vida del hombre, todo. Sin Cristo no somos nada, absolutamente nada. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, lo dijo allá en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué puede hacer el hombre separado de Cristo? Nada, nada, absolutamente nada. Cristo se lo está enfatizando a sus apóstoles. Y les dice: si ustedes se separan, si ustedes se van de mí, yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Y si ustedes algún día se llegan a separar de mí, no son nada. ¿Qué es el hombre hoy en día sin Cristo? Nada, nada. Es como si estuviéramos muertos. Y realmente todo aquel que no quiere ir a Cristo está muerto espiritualmente, está separado de Dios en esta vida. Y si muere o llega a morir separado de Dios en esta vida, quedará separado de Dios eternamente. Porque separados de Cristo o sin Cristo en nuestra vida, no somos nada, nada. Cristo, hermanos, es la respuesta a la oscuridad. Él, la vida de Cristo, brilló en la oscuridad.
En términos muy sencillos, ya que el hombre trajo la oscuridad al mundo a través del pecado, la vida de Cristo era la luz del hombre, el haz que le mostró el camino, la verdad y la vida al hombre. Cristo le mostró al hombre el camino que Dios quería que anduviera. Cristo le mostró al hombre la verdad de la vida, es decir, la verdad acerca de Dios y el hombre, y la verdad acerca del mundo y el hombre. Cristo le mostró al hombre la vida, es decir, cómo salvar su vida, pero también a evitar las cosas que pongan en peligro su vida, el destino de su alma, lo más preciado del hombre, el destino de su alma está en las manos de nuestro Señor Jesucristo, y el hombre tiene que saber que Cristo es la solución. Él es el único. Y para terminar, hermanos, para terminar, como conclusión de este tema, Jesús, la palabra eterna. Jesús es el verbo, el logos. Juan 1:1 lo dice, ¿verdad? Lo dijo, como lo vimos hace un momento. Pero en el Evangelio, perdón, en la carta de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 13, voy a leer 12 y 13. Dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios. En la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 7, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y para terminar, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba con los apóstoles, allá en el Evangelio de Juan, capítulo 6, el versículo 68, pero voy a leer desde el 66. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? Bueno, porque no creían a su palabra. Precisamente por eso. Porque no querían aceptar las enseñanzas del Señor Jesús. Se les hacía escandaloso lo que el Señor les estaba predicando, ¿verdad? Y eso les molestó, y dice el 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué maravillosas, qué maravillosa convicción, hermanos, tenía Pedro acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Y nosotros hemos conocido y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué maravilloso también, hermanos, que nosotros, sus hijos, los que hemos creído, tenemos también esa convicción, que también hemos creído en Él, que creemos verdaderamente que
que Jesús, la palabra eterna, aquel verbo que encarnó, que vino al mundo y tomó un cuerpo humano, ¿verdad? Y vivió aproximadamente hace 2000 años. En él nosotros también hemos creído y creemos con todo nuestro corazón que solamente Él tiene palabras de vida eterna, que Él es el único que nos puede a llevar a vivir un día con nuestro Dios allá arriba en el cielo. Ojalá que cada día que pase sigamos trabajando en esta convicción, hermanos, que cada vez estemos más convencidos acerca de lo que hemos creído acerca de nuestro Señor Jesucristo. Él es el verbo, la palabra eterna, aquel que nos puede llevar a vivir con Dios. Muchas gracias, mis amados hermanos, por haberme dado esta oportunidad de poder compartir este tema con ustedes. Que Dios les bendiga ricamente. Tiene su tiempo, hermano. Bueno, hermanito, muchísimas gracias por habernos traído esta linda lección, este muy hermoso tema para el día de hoy acerca de lo necesario que es en definitiva el Señor Jesús para todos nosotros. Es la vida, es la luz que nos guía, tiene una infinidad de cualidades, pero tremendas, de las cuales nosotros no podemos prescindir, porque de otro modo, justamente como usted decía, no seríamos nada, solamente seríamos almas que vagan en este mundo y que eh, hacen cosas, digamos, prácticamente como por instinto para poder vivir. Pero de parte del Señor adquirimos todo lo que nuestro espíritu necesita, todo lo que nuestro espíritu necesita, y especialmente porque Él espera y anhela que nosotros volvamos a Él también. Vamos a tener una oración entonces en esta hora. Quería pedir a nuestro hermano Miguel Quinatoa, si pudiera, por favor, hermano Miguel, de guiarnos en una oración. Hermanito, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, mis hermanos. Oremos, por favor. Soberano Padre Celestial, agradecemos en esta noche porque tú nos has permitido escuchar el significado del verbo, el significado del Hijo de Dios. Gracias, Padre, por darnos ese Salvador, por darnos el que nos guía, el que es la luz, que nos has dado al que es la vida, Cristo Jesús, el creador de todas las cosas. Bendice, por favor, nuestras vidas para que podamos todos los días, todas las noches de nuestra existencia, vivir de acuerdo a sus enseñanzas, de acuerdo al ejemplo que nos dio, de acuerdo a la fe que Él quiere que tengamos. Señor, tú conoces nuestra condición humana. Solo tu Hijo nos pudo dar el perdón, dar el don de la vida. Solo tu Hijo pudo cumplir con dichos y con hechos. Él dijo, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y sí dio en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, por tu Hijo único, porque nos ha dado la vida eterna, nos ha dado todo lo que necesitamos para el alma, para el cuerpo. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de los que hemos estado en esta plataforma. Bendice, Señor, a todos los que predican tu palabra. Bendice a tu iglesia, donde quiera que se encuentre, para que podamos alabarte y glorificarte mediante tu Hijo Jesús.
Así te pedimos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano Miguel, por la oración. Vamos a pasar con el hermano Néstor a ver cuáles fueron las novedades y quiénes estuvieron por ahí por Facebook. Hermano Néstor. Buenas noches, hermanas, hermanos. Estuvo la hermana Susana Treviño, Zacarías Miranda, M.J. Vázquez, Mercedes Salas, Hugo Gorma Soto, Vanessa Vegaraya, Eleazar Sánchez, Rigo López, Luis Cruz Esteves, Josué Godínez y un hermano que no conozco, Ramón Herrera también apareció ahí. Así que no tenemos ningún mensaje. Eso es todo, Ernest. Ok, aquí tengo un mensajito que de parte de la hermana Luz Dari y también de parte de la hermana Marisa de Figueroa, dice la hermana Marisa. Amén, eres el camino, la verdad y la vida. Saludos para todos, estimados hermanos y hermanas desde Lima, Perú. Muchísimas gracias, hermana, por su saludo y por su comentario. Y también la hermana Luz Dari dice, gracias, hermano Sergio, por excelente mensaje. Dios te bendiga siempre. Bendiciones para todos los hermanos y familia espiritual. La hermana Jenny Gómez nos acaba de escribir también. Dice, bendiciones, mis hermanos. Buenas noches. Gracias por el estudio de parte de me faltó algo aquí, de parte de la hermana Caridad y hermana Jenny. Bueno, muchísimas gracias por habernos dejado sus comentarios y sus saludos. Ahora vamos a algún comentario que tengamos acerca del estudio que hemos escuchado el día de hoy de parte de nuestro hermano Sergio Herrera, directamente desde México. Eh, Nuevamente darle las gracias por este lindo mensaje que nos ha hablado acerca de cómo Jesucristo es la vida para todos nosotros, la palabra, ¿bien? Como decía ahí el libro de Juan capítulo 1, el verbo también. Y sale como palabra y como verbo también, dependiendo de la versión de las escrituras, por supuesto, que es exactamente lo mismo. ¿Algún comentario, hermanos, hermanas? Es, Nuestra hermana Doris, me parece. Hermano Neto, ¿sí? es una muy buena lección. Gracias, Buenísimo. hermano. Muy edificante. Sí, Gracias, hermano. hermanito, quiero Amén. agradecerle a Dios y al hermano por su excelente meditación que nos ha traído. Sí, Cristo es la luz del mundo. Cristo es el que vino a derramar su sangre para comprarnos con su preciosa sangre en la cruz del Calvario. Sí, hermanito. Muy buena, muy excelente su lección del hermano. Que Dios lo bendiga. Gracias, hermanito. Igualmente, hermana, Dios la bendiga. Muy bien, gracias, hermana Doris. Bueno, me da mucho gusto ver a nuestro hermano Miguel Quinetoa de nuevo también por acá. A veces lo echamos de menos. Eh, Nuestra hermana Yolanda también, que siempre está viniendo todos los días. Muchas gracias, hermana Yolanda. Nuestra hermana Luz Dari, nuestra hermana Doris, que siempre están aquí acompañándonos, que son fieles a esta plataforma. Le agradecemos mucho. Nuestra hermana Marisa también, que siempre nos está acompañando. Nuestra otra hermana Doris, la hermana Jenny, la hermana Caridad también, que siempre están escuchando la palabra del Señor. No vi a la hermana Caridad hoy día conectada, pero seguramente había estado de alguna manera escuchando. Aquí, gracias, el hermano Rigoberto también por ahí. Siempre está con nosotros también. Ahí está la hermanita, gracias. Bueno, muchísimas gracias a nuestra hermana Luz Dari y nuestra hermana Valeria Lovera también, que no la conozco exactamente, pero que han estado muchas veces aquí en la plataforma. Y Así yo que, también estoy aquí, mi hermano de pero por bendiciones. supuesto, si yo la mencioné. Estamos las dos juntitas. Las dos juntitas, ¿eh? Ya, gracias, hermanita, gracias. Nuestro hermano Sergio, muchísimas gracias nuevamente. Que Dios le bendiga, que cuide de su familia, de todos los hermanos. Saludos a los hermanos con los que usted se congrega también allá, de parte de toda la plataforma de que dice la Biblia. Hasta aquí llegamos por el día de hoy. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Hasta mañana. Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones para todos. Dios, Bye, cuídense. bye, hermano Néstor, a todos, bendiciones. Hermano Sergio, buen estudio, mi hermano Sergio, bendiciones. Dios le bendiga, hermana. Cuídense mucho todos. Amén, Gracias. mi hermano, a Adiós, todos. hermano. Buenas Chao. noches.